Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a Xochitl y muchas gracias a la SEC por su amable invitación para dar esta charla. Vamos a intentar resumir aspectos claves en las imágenes cardíacas en el manejo de miocardiopatías, que esto daría para todo un curso. Yo creo que todos ustedes conocen las distintas clasificaciones que ha ido habiendo a lo largo de los distintos años. Como definición de miocardiopatía, me voy a quedar con esta: una alteración estructural y funcional del miocardio en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatía o cardiopatía congénita establecida. Estas son las guías europeas del año 2008 y luego han ido saliendo distintas clasificaciones de miocardiopatías. La MOGES fue un intento de unificarlas todas, pero no ha tenido mucha aceptación. En el 2023 salió el último documento sobre cómo tratar las miocardiopatías de la Sociedad Europea de Cardiología. Y cuando nos enfrentamos a este problema es importante hacer un approach integral. Yo les voy a hablar fundamentalmente de resonancia, pero no se olviden que la clínica, el electro van primero, el ecocardiograma nos pone sobre la sospecha y la resonancia nos puede ayudar. Y además tenemos todo un campo que es apasionante, que es el de la genética, que no para de crecer. Bueno, las guías europeas dividen las miocardiopatías en esos 5 grupos que ven aquí. Yo me he permitido alargar un poquito más en un concepto que es discutido, el miocardiopatía no compactada, y en otros aspectos que igual estrictamente, como el acúmulo de hierro por talasemia, no entraría dentro estrictamente de este grupo, pero son sitios donde la resonancia juega un papel. En concreto, para los pacientes con talasemia, que son muy poquitos pacientes, la resonancia les ha cambiado radicalmente su pronóstico al poder cuantificar el depósito de hierro mediante secuencia de T2 asterisco. La resonancia es sin duda la técnica de referencia para caracterizar el miocardio, y esto lo sabemos todos. Si un ventrículo está hipertrófico, normalmente nos suele poner sobre la pista. En los congresos siempre ponemos imágenes fantásticas y yo las voy a seguir poniendo, pero la verdad es que el otro día, informando una resonancia, le dije al médico, yo está dilatado, tiene un volumen extracelular un poco alto, tiene aquí un poco de realce, pero realmente no sé lo que tiene y la genética es dudosa. Entonces, este concepto no es mío, este concepto es de James Moon, con el que tuve la suerte de que viniera a la Clínica Universidad de Navarra cuando yo trabajaba allí. Y él hablaba que los patrones que vemos en resonancias es como un buen setólogo, si lo digo bien. Entonces, a veces las setas son muy parecidas y por mucho que nos emperremos, seguro que los doctores de ahí, casos que voy a poner, igual no coinciden, unos con realce te ponen DAI. O sea, en esto no se asusten porque hay que tener, sobre todo hay que tener experiencia y trabajar en equipo, es muy, muy importante. En el año 2005 salió un documento que generó mucha expectación, y lo pongo porque es un documento que yo lo llamo Golden Classics, donde el grupo de Marjo en Alemania nos dio mucha luz en cómo se comportaba el realce tardío en las distintas miocardiopatías, pero a pesar de que el esquema es muy sencillo, miren ahí la miocardiopatía hipertrófica, lo que dicen cómo se comporta, les voy a señalar, y mucho más lejos de la realidad. Todos ustedes que ven miocardiopatía hipertrófica, esos no son los puntos habituales donde se acumula el realce tardío. Y luego, además, desde hace unos años, desde el 2017, salió el documento de consenso de la Sociedad Internacional de Resonancia Cardíaca. Tenemos las secuencias de mapeo y que nos permiten calcular el volumen extracelular. Esto también es gracias al aporte investigador de James Moon, y nos permite también cuantificar mejor la inflamación miocárdica. Aquí ya estamos hablando de números, mi ojo no cuenta, yo analizo la secuencia y me tengo que creer lo que me dicen. Tengan cuidado porque a veces hay artefactos, se lo comentaba el otro día el doctor Bastarrica. Si estamos en FA, tengan cuidado con las secuencias de T1 mapping, ¿vale? Si la frecuencia es muy rápida, hay que ajustar la secuencia. O sea que no nos podemos creer un número, un realce, tiene que ir todo junto, tiene que ser todo coherente. Muy bien. Les pongo este paper porque creo que pone de manifiesto cómo la resonancia es uno de los puntos claves, que es muy buena para ver inflamación, ¿vale? Solo para que lo tengan ahí.
Teníamos un paper anterior, un JAC, White Position Paper, del año 2009, donde nos daban los criterios Lake-Lewis. Si no tienen T1 mapping o T2 mapping, no quiero decir tranquilidad, porque con esos parámetros tenemos una sensibilidad de especificidad cercana al 85%. Con secuencias T1 mapping y T2 mapping, esa sensibilidad va a aumentar. En contextos también, aparte de en minocas y anocas, que nos ayuda mucho, en contextos de cardiotoxicidad, donde yo no me dedico a ello, pero tengo la suerte de que el doctor Bastarrica sí, y le son de gran utilidad, se pueden acordar del T2, un tiempo mayor de 50 milisegundos como marcador de inflamación mediante este tipo de secuencias. Y cómo no, preparando la charla apareció este paper de la inteligencia artificial en cardiotece y resonancia. Y a las distintas charlas que he ido viendo, parece que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Y me parece de mucho sentido común. La inteligencia artificial, como nos decían ayer, no hay que tener miedo a ella y nos vamos a ser capaces de tener muchísimos más datos, siempre pilotados por nosotros, pero nos van a dar muchos más datos. Les voy a resumir unos casos brevemente. Los primeros casos van a ser de miocardiopatía hipertrófica. Les pongo un documento relativamente reciente de unos criterios que se publicaron el año pasado para intentar mejorar el diagnóstico de las micardiopatías hipertróficas apicales, y les voy a mostrar un ejemplo donde ya saben que el criterio para diagnosticar miocardiopatía hipertrófica es tener una cosa muy sencilla, que es tener un grosor por encima de 15. Bueno, es un criterio sencillo, pero nos genera 14 no, 13 sí. Bueno, hay que integrarlo en la práctica clínica. Todos nos dedicamos a hacer, o muchos de ustedes se dedican a hacer imagen, los que no se dediquen a imagen, no confíen solo en un valor, el electro tiene que estar de acuerdo. Y básicamente estos criterios, si ven aquí, ponen de manifiesto cómo es un corazón normal, cómo se afina en el ápex, y cómo en la miocardiopatía hipertrófica apical a veces no cumple los criterios, pero tenemos un ápex más redondeado, ¿vale? Quizás este no es el mejor ejemplo porque es un caso muy claro de que el septo está grueso. Tiene un latigazo final que ven ahí de las cuerdas tendinosas. Si se fijan aquí, tiene un mini punto que luego verán mejor. Y la cavidad ventricular es pequeña. Esto es característico de las miocardiopatías hipertróficas. En esta secuencia de aquí es una secuencia en la que hemos adquirido más fases. Normalmente adquirimos 30 fases para hacer un cine. Si adquirimos unas pocas más y esto no aumenta la duración de la apnea, podemos llegar a ver un poquito mejor, y aquí luego me van a creer, como ahí puede haber algo. Vemos un poquito mejor aquí, y esto no es una secuencia de contraste fase, pero vemos que parece que hay un poquito de insuficiencia mitral, y esto lo vamos a corroborar enseguida, porque mi sorpresa fue que en la zona del ápex, al hacer realce tardío, y este es un caso relativamente reciente, hace un mes, había este realce apical característico que no es por enfermedad coronaria de las miocardiopatías hipertróficas apicales, con lo cual este señor tenía dos cosas: tenía su miocardiopatía de predominio septal y además tenía un componente apical. Como saben, las miocardiopatías hipertróficas son muy heterogéneas. En los resultados que obteníamos la masa estaba realmente elevada. Y cuando se hace resonancia es muy importante que si no hay insuficiencia mitral, si no hay cortocircuito, que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico del ventrículo derecho sean más o menos 5 mililitros. Si no, algo has hecho mal en la cuantificación. Yo hasta 10 en casos que sean particularmente difíciles, ventrículos derechos un poco de cardiopatías congénitas, pero si no, rehago para intentar, y luego se puede comparar también con las secuencias de contraste de fase del tracto de la aorta, del flujo sistémico. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí salía 126, yo ya había visto esa pequeña insuficiencia mitral ahí, y lógicamente, como tiene insuficiencia mitral, hay 20 mililitros de diferencia entre los volúmenes históricos, ¿vale? Y en esto también la resonancia, aunque este es el tercer escalón de las recomendaciones que hizo ya hace un tiempo Catherine Otto y que se implementaron en las guías prácticas de valvulopatías, el método volumétrico para calcular IM, si ustedes tienen un software de postprocesación muy bueno,
es realmente reproducible. El informe fue este. Les recuerdo que hay que dar reporte de cómo están todos los segmentos y el grosor de los mismos. Y lo que vimos fue también que tenía fracción de regurgitación del 17% en insuficiencia mitral ligera moderada, con una fibrosis del ápex menor del famoso 15% que todos ustedes saben, ¿vale? Aquí les muestro otro caso, simplemente para que vean que hay distintos softwares, y en esto sí que va a ser, aunque está ya el 15% ahí muy establecido, pasa un poco como con el strain. Hay distintos softwares. En teoría tiene que ser más 6 derivaciones estándar para ver la cantidad de fibrosis. Este es un caso que tenía un 4,85% de fibrosis, es otro caso, no es el caso que les estoy mostrando. Y este es un software sueco que lo analiza de otra manera, ¿vale? Entonces, cada software lo analiza distinto, todo lo tenemos muy claro. Lo del 15%, pues lo mismo, que el 15% a la hora de implantar un DAI tengan ustedes cuidado y que sea coherente con todo lo demás. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, pues básicamente hablar de la astenia septal. Este es un paciente con bloqueo de rama izquierda y que tiene una astenia septal característica muy marcada, y es lo que le quería enseñar. ¿Y por qué les quería enseñar la astenia septal? Que la pueden ver también muy bien cómo es transmural, casi transmural aquí y aquí transmural, pero eso no es por cardiopatía isquémica, es por la fibrosis que se produce en el septo por la estimulación anómala que se produce por el bloqueo de rama izquierda. Y se lo pongo por esto, porque ya desde 2017 el grupo del Brompton demostró que si tienes astenia septal, tu pronóstico es peor y probablemente nos pueda servir para saber si hay que poner un DAI o no. En otras palabras, la fibrosis es marcador de arritmia en pacientes con FEBI no muy baja, mayor de 40%, no marcador de que vayas a desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y esto es lo que concluía el grupo de Sanjay Prasad y colaboradores. En cuanto a la miocardiopatía restrictiva, pues fíjense ustedes la cantidad de enfermedades que nos pueden dar miocardiopatía restrictiva. Yo les voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de un paciente joven que venía con taquicardias. Y si se fijan aquí, ya vemos que hay un trastorno de contractilidad aquí y hay otro trastorno que se intuye aquí. Hay como unos microaneurismas, como quieran ustedes llamarlos, una disquinesia. Y este patrón, no se olviden de él, es muy característico cuando está afectado el septo así y la pared lateral así, en el contexto clínico, con todo el esfuerzo diagnóstico que implica, con lo raro que es, tengan cuidado. Este es un caso de sarcoidosis, ¿vale? Aquí el grupo de Chetan Stenoy y colaboradores tienen muchas series publicadas y les remito a este paper de aquí para si quieren profundizar más. Este es otro caso, es un caso característico, sin más para que lo vean. Si hacen resonancia, tienen este tipo de patrón, pues yo creo que el diagnóstico está claro, lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar este tipo de patrón, un realce global, circunferencial del ventrículo izquierdo. Si se fijan, también las aurículas están infiltradas y el ventrículo derecho parece que no. ¿Por qué les pongo esto? Porque todos tenemos integrados que la gammagrafía es para la amiloidosis, pero la gammagrafía vale para la amiloidosis TTR. En la AL la gammagrafía no va tan bien, ¿vale? Entonces no se olviden ustedes de que, bueno, van a sospecharlo por las cadenas ligeras, etcétera, pero la resonancia les va a ayudar en el diagnóstico, ¿vale? Y esto es como lo veíamos hasta la implementación de los mapas, y con los mapas este es el caso más salvaje que yo he visto de amiloidosis, con un volumen extracelular por encima de 50. Aquí pueden ver los mapas y sin más se lo pongo porque es que no se anulaba nada, brillaba todo el miocardio. Vale. En cuanto a la miocardiopatía arritmogénica, por lo menos la sensación que yo tengo es que se sospecha en demasía. Esto es un trastorno de miocardiopatía arritmogénica, esto que ven aquí. Tengan cuidado ustedes con la inserción de la banda moderadora que a veces confunde, de lo que se llaman ventrículos rarunos, si queremos llamar, o funny looking ventricles, que son variaciones de la normalidad del ventrículo derecho que cuando empezamos a hacer resonancia nos pueden confundir. Muy bien. Este caso se lo traigo además porque tiene realce de toda la cara lateral.
e inferior del ventrículo derecho, y tiene un patrón característico, si se fijan aquí, con adelgazamiento de pared, que ya en el cine casi lo ves porque está adelgazada esta pared, y cómo tiene este realce epicárdico que nos habla de afectación izquierda, ¿vale? Y entonces, aquí en este caso el paciente tenía las dos cosas, tenía una afectación biventricular. Este es un caso de hace unos años y el informe que hicimos fue este. Era relativamente sencillo porque estaba dilatado, el ventrículo derecho disfuncionante, tenía ese trastorno de contractilidad y además tenía realce. Este es otro caso para que tengan claro lo que es un efecto acordeón, está aquí, ¿vale? De ventrículo derecho. Solo soy yo divirtiéndome haciendo imágenes en el software. Pero es bonito ver cómo hace ese efecto el miocardio y nos sirve para mejorar el diagnóstico. Hay unos criterios, las de Padua, los europeos, ténganlo ustedes en cuenta, pero la vida no son criterios. Los criterios dan de sí lo que dan de sí. Vale. En cuanto a la miocardiopatía no compactada, ya sabe que se empezó a describir, si no recuerdo mal, por Chin et al. En el año 2000, que iban muy mal, que hacían muchas trombosis, hacían mucha FA, embolia sistémica, quiero decir. Y yo creo que todo el mundo diríamos, sí, ese paciente está claro que cumple todos los criterios. Si quieren los de Petersen, que es de 2005, de que trabaja en el Barts, vale, y no tenía realce. Y entonces este caso que está publicado en un sitio de casos, ¿vale? Yo, para educar hace 4 o 5 años a los alumnos, pues dice, mira, cumple los criterios de todos estos. Y le dije, cuando hay tantos criterios, pues tengan ustedes cuidado, porque significa que ninguno realmente es bueno. Y luego, el mismo Stephen Petersen fue muy, muy honesto y nos dijo que esto, por favor, que no lo hagamos, que debemos hablar de trabeculación excesiva en ventrículo izquierdo, aunque se sigue utilizando mucho el término no compactación, y que realmente, embriológicamente, la no compactación no se sustenta. Y también tienen ustedes al doctor Pignatelli como firmante de ese artículo. Nada, me queda este último caso. Este paciente es un paciente que ingresó en Vitoria, donde yo tengo la suerte de hacer resonancias, por arritmias. También vemos ese adelgazamiento de la pared, lo pueden ver aquí, aquí, y vamos a ver cómo es el realce tardío. Este paciente tenía una laminopatía, quizás no es la laminopatía, pues pero este ejemplo de tengan ustedes cuidado también con la grasa, tiene que estar adelgazado el miocardio y tener realce, ¿vale? Estos son pequeños trucos, ¿vale? Y en este caso era una laminopatía, las miocardiopatías del ventrículo izquierdo sin dilatación, como nos recuerda la clasificación de la Sociedad Europea del año 2023. Bueno, entonces ya terminamos. Como conclusiones, la resonancia cardíaca es una técnica precisa y extremadamente versátil, ¿vale? Lo que hay que saber es manejarla bien e interpretarla bien. Además, permite identificar patologías en un estadio evolutivo precoz. No nos interesa diagnosticar amiloidosis como la que les he mostrado, ahí vamos muy tarde. Y además nos sirve de control para ver si responde a los tratamientos con la amiloidosis de TR, ahora están en plena expansión, nos sirve para controlar si el paciente sigue acumulando fibras de amiloide o no. Por todo ello, la resonancia tiene que utilizarse en los pacientes con sospecha de miocardiopatía y creo que eso que nadie lo puede poner en duda. Eso es todo. Muchísimas gracias.